vamos a meternos, dejamos de lado esta polémica, esta charla, este debate, para meternos en un segmento que la verdad que personalmente me gusta mucho y que iniciamos hace algún tiempito. Un segmento que nació en la tradición de conocer quiénes son aquellos que, el hincha va a los estadios, va al Gabino Sosa, va al Enrique VI, al Carlos V, va al Carlos Sacán, y decís, bueno, voy, pero ¿quiénes son? ¿No? ¿Por qué se llaman así? Sí, obviamente. También hemos hablado de clubes. ¿Por qué Douglas Haig tiene este nombre? ¿Por qué Santa Marina de Tandil, por ejemplo, ¿no? Entre Guillermo Brown, bueno, tiene que ver con nuestra historia argentina, pero tal vez muchos hinchas son hinchas fanáticos de la banda y sin embargo no lo saben. Obvio. Bueno, en este caso, una ramificación, ¿no? Porque hay palabras o frases futboleras que nacieron y se instalaron perpetuamente, pero no sabemos a ciencia cierta cómo es que se originaron. En algún momento vamos a hablar de la Rabona, por ejemplo. Sí, señor. En algún momento hablamos del origen del término volante, Exacto. que hasta hace unos, 70, los años 70, antes de eso no existía, por Carlos Volante, ex mediocampista de Lanús y un apodo que le pusieron en el fútbol brasileño. Claro. El apodo a la función, porque es volante, y por eso quizás en algún momento podamos recuperarlo. Pero en este caso vamos a hablar de otra frase muy común, que es el toco y me voy. Yo pensé que era arriba de un colectivo. No. El toco y me voy, que, bueno, vamos a meternos, a sumergirnos en la vida y obra de Luis Pentrelli, pero es una frase que incluso nos llega y nos habla de la vida misma, ¿no? Sí, señor. Hasta en las relaciones personales, en los amoríos, toco y me voy, no quiero ningún tipo de obligación, de responsabilidad, ¿no? Los hombres que hacen eso. Pero Luis Pentrelli, un wing derecho incisivo, que a finales de los 50 se inició en Boca, creció en Gimnasia y Esgrima de La Plata y que tuvo buenos pasos por Udinese, por Fiorentina, donde adaptó su juego y se transformó. Y pasó de ser un wing explosivo, como muchas veces pasa, ¿no, Carlitos, queridos oyentes? Un wing explosivo, con gambeta, desborde, disparo, a ser un armador, el cerebro. El 8. Sí, exactamente. Ubicado en la línea que en ese momento no se llamaba de volantes, y cambios que también sufrirían varios, desde Mascherano, más acá, pero jugando en toda la línea defensiva en el Barcelona, por ejemplo, Ernesto Grillo, el mismísimo Bocha Maschio, en algún momento. En su vuelta a Racing tenía la número 11, pero no era un 11. Sí, y se había convertido en un jugador de toda la cancha, con despliegue, movilidad, al estilo y guardando las distancias, ¿no? De un memorable e innovador Alfredo Di Stéfano. Pentrelli se destacaba, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes históricas, joyas de su época en Boca, en Racing, porque Pentrelli no tuvo grandes campañas consagratorias, podemos decir. No. No tuvo suerte con Racing, por ejemplo. Perdóname, te voy a dar a contar algo. Sí. Cuando va Racing, en los años 62, 63, sí, Racing había hecho una erogación de dinero muy grande. Vino Pentrelli como figura, sí, trajo a un brasileño, se llamaba Bautista, trajo un montón de jugadores. Y lo metió en el medio campo. Hace un minuto pasamos en una foto una formación con 2 jugadores más, con un número 10 que después, como llegó Pisuti y armó el equipo de José, fue el 10 ideal de Racing, que era Juan José Rodríguez, JJ Rodríguez. Y sin embargo, ese año Racing no llegó, pero ni creo que terminó 5º o 6º. Pero ya lo vieron a Pentrelli, y sí, siempre recuerdo una foto, inclusive en figuritas de Pentrelli. Parecía un tipo grande, porque quedó calvo, y parecía un tipo de 40 años, incluso por su juego. Sí. El juego de Pentrelli era muy específico, pero el tipo te la daba redonda y al pie.
Y además no tuvo suerte en sus inicios porque se fue del club y Racing iba a empezar la serie gloriosa que terminó, ¿no? Con aquel zapatazo inolvidable del Chango Cárdenas, del Racing de José. No iba a ser parte de eso. Y cuando Pentrelli dejó Chacarita en el 67, 2 años más tarde, ese equipo se transformó, iba a ser un chico, entre comillas, que iba a alcanzar el mayor impacto de su historia con el título metropolitano en el 69, ¿no? Sí, señor. Le tocó debutar en Boca Juniors con 19 años en 1951, en medio de una huelga de profesionales. Un contexto extraño, un debut poco habitual y una carrera que, como dijimos, no iba a ser lineal. No se iba a quedar mucho en Boca, pasó por Sarmiento de Junín. Hemos visto alguna foto en Gimnasia y Esgrima de La Plata entre 1953 y el 57, delantero volcado sobre la derecha. Y era una de las promesas juveniles de la época. De hecho, le convirtió un gol a Racing en La Plata en el debut de un tal Omar Corbata. Claro. Años 58, 57. Sí. Y en 1956 Pentrelli fue convocado a la selección argentina para jugar el Sudamericano en el Centenario de Montevideo. Y compartió equipo con nombres como La Bruna, Mourinho, Grillo y 2 jóvenes que iban a hacer historia, Enrique Omar Sívori y Humberto Maschio. Y Argentina arrancó bien, pero 2 derrotas ajustadas ante Brasil y Uruguay la terminaron relegando al tercer puesto. Los locales con sobrevivientes del Maracanazo en aquel momento se quedaron con el título. Y un año después iba a venir la revancha sudamericana con los Carasucias. Claro. Pero ese equipo... Pero no jugó. Exactamente, duró poco porque Italia abrió las puertas y comenzó el éxodo, ¿no? Llegó el viaje, su destino fue Udinese, un club que luchaba en la parte baja de la tabla y ahí pasó algo clave. Como dijimos, dejó de ser el delantero para convertirse en el estratega, ¿no? Pensar en el juego, ordenar, hacer jugar a los demás. Ya no era tan vertebral, digamos, tan vertiginoso, sino que era parte del... A ver, en ese momento, si mal no recuerdo, estaba con Bettini y el sueco Bengt Lindskog. Formaba un tridente. ¿Qué pasó? Descendió el Udinese. Y sí. En uno de las mayores decepciones de mi carrera, alguna vez diría. Qué curiosidad, ¿sabés quién era el tercer arquero del Udinese? No. Asomaba un muy joven, de 19 años, arquero, Dino Zoff. Te iba a decir, Zoff no sería justo. Exactamente. Luego llegó la Fiorentina con Ferruccio Valcarecci, sí. Uno de los padres del Catenaccio, y el presidente quedó fascinado por el estilo de Pentrelli, razonamiento, regate, pausas, aceleración. Jugó poco, 13 partidos, 30 años, decidió volver a la Argentina y Racing venía de títulos pero había decaído y en el 64 apostó fuerte, Menotti, Pastoriza, Dorval, Mansilla, Bautista, que era el brasileño que te dije, trajo a Luis Carrizo, que sería suplente de Cejas en el 66. Exactamente. Y Pentrelli, ahora como volante ofensivo, ante Boca. Mira, ahí está entre Rulli y el Chango. Que ya estaba, y era un pibe en ese momento el Chango. Y alguna vez el gráfico iba a decir, ante Boca, ¿no? El peso de una ausencia, Ratín, y el valor de una presencia, Pentrelli. Siendo una de las figuras, pese a esa irregularidad, y llegando al sexto lugar, ¿no? Sí. Como bien hablabas. Pero hablábamos, esto ya es para hablar un poco de su para historia. Aquellos que no lo conocen, ¿no? A Pentrelli. Pero todo esto nace de una frase. Claro. Toco y me voy, ¿no? Como decíamos, es común decir toco y me voy pensando en hacer algo, pero sin hacerse cargo, ¿no? Hacer algo y rajar. El touch and go, ¿no? Exacto. Pero estas son resignificaciones sociales de una frase del gran Luis Pentrelli. ¿Dónde nació? En el gráfico, en una entrevista con Osvaldo Ardizone. Mirá con quién. Un grande. El gráfico lo tituló bajo
a ver, con estas palabras, volvió con lo nuestro y trajo lo de ellos. Petrelli comparó el fútbol italiano con el argentino. En la época que era una época de oro, ojo, Italia, sí. No era la Italia actual, ¿no? Y marcaba lo que era la diferencia entre el estilo italiano y el estilo argentino. El estilo argentino siempre tener la pelota, buscar lugares, sí. Pero con posesión. Italia no, a ellos no les interesa el espectáculo, decía Luis Petrelli. No se puede arriesgar, toco y me voy, cambio de frente, decía. El toco y me voy entonces se convirtió en una suerte de mantra, en una forma de pararse ante el fútbol, ante la vida. Juan Sasturain alguna vez lo explicó, ¿no? Como soltar la pelota, seguir ofreciéndose, jugar para el otro, abrir posibilidades de pase, ¿no? Y Petrelli había creado, sin tener, sin tener grandes logros futbolísticos, ¿no? Creó un idioma sin proponérselo. Después se fue a Colombia, volvió brevemente. Volvió a Chacarita y se despidió definitivamente de fútbol. Otra vez un paso antes de la gloria, como bien decíamos, del 67. Después fue técnico, ayudante, trabajó con Maschio, con el propio Maschio, con Pastoriza en juveniles, y se radicó en Córdoba. Luis Petrelli falleció entonces en octubre del año 2017, pero dejó una idea, un estilo, una frase, toco y me voy, que bueno, si lo usan en el día a día, si lo usan todos los días, un poquito, o el 90% de las chances es que surgieron de él, ¿no? Yo quería comentar un par de cosas. Siempre digo la misma frase, ¿no? Perdón, voy a tener que cambiarla. Perdí el pelo, pero tengo mucha memoria. Bueno, pero a no perderla. Una nota que le hicieron en Goles, otro grande del periodismo como fue García Blanco. Sí. Petrelli decía, yo pasé a jugar de 8 porque cuando volví de Italia noté que no tenía la misma velocidad y que de repente de 8 se me abría mucho más la cancha que desde un costado. Sí. Primer tema. Le sirvió de mucho porque pasó a ser casi un estratega. El famoso toco y me voy también significaba el hecho que ayudaba mucho a los compañeros. Dentro de la cancha hablaba mucho, como para ubicar a alguno de los compañeros, el pase, la tenés en tal lado, la coloco en tal otro, un poco lo que hacía Bocini. Sí. Bueno, y vos fijate, es lo último que quiero comentar, qué grande que fue como jugador, que cuando ya estaba Pisuti en Racing, Pisuti agarra el 65 y Racing andaba muy mal, y entre el 65 y el 66, que fue cuando explotó el equipo de José, estuvo más de 30 partidos invicto. Pisuti agarra a Racing muy mal en el 65 y le toca a River de local, que era la bestia negra. River le gana, creo que entre partidos ganados y empatados, Racing no lo alcanza a River. Y Racing ese partido le gana 3-1. Cuando se afianza como técnico y queda para el 66 Pisuti, le dice a Sacol, que era el presidente de Racing, yo te voy a pedir un jugador, tramitalo, pero yo lo necesito como el pan. Era Humberto Dionisio Maschio. Cuando Humberto Dionisio Maschio viene a la Argentina, habla con Pisuti y le explica lo que quiere, ¿sabés lo primero que le dijo Maschio? Vos querés que juegue de Petrelli. Así que vos fijate lo que era Petrelli para sus colegas, porque Maschio en Europa triunfó y acá tuvo la suerte de engancharse en un equipo que ganó todo. Es lo único que tal vez le faltó a Petrelli. Se lo recuerda por el toco y me voy, pero mucha gente que lo vio, yo lo vi de grande ya, era el señor en el medio de la cancha. Y hasta tuvo la mala suerte,
porque a veces hay que tener suerte en el fútbol, que no pudo continuar en Boca, porque en Boca vino un jugador que era de Banfield, que era Gardel y los músicos, que se llamó Eliseo Mourinho, que murió prematuramente en un accidente de avión. Bueno, hasta esa mala suerte tuvo, porque iba a ser titular en Boca siempre. Y sin embargo no, se tuvo que ir a Sarmiento y después a otros lados. Y cuando agarró Italia, en una época en que Italia, salvo Sívori, salvo Di Stéfano en el Real Madrid, llevaban jugadores de acá y no eran muchos los jugadores que se iban. Entonces tenían que agarrar el primer equipo que les tocaba, así sea el Spal, así sea el equipo que sea. Era muy difícil. Y el problema que tuvo en Italia, por eso digo que no tuvo suerte a veces en el fútbol, y hay que tenerla, es que agarró una época del fútbol italiano que se llamó el famoso Catenaccio. El Catenaccio, que tuvo como principal ideólogo a Helenio Herrera, era 11 jugadores, 3 delanteros. Los volantes tenían que, altro que sangre, sudor y lágrima, tenían que matarse, el caso de Mazzola en el Inter y después en la selección, y abajo te mataban, literalmente. Pero eso sí, ganaban 1-0. Y bueno, Pentrelli no pudo en eso explotar lo que más sabía, que era la pelota en los pies. En el Catenaccio era, vos sabés jugar bien, bueno, no importa. Vos sabés pegar, corre. Bueno, mejor, corre. Tocá y andá. Exactamente. El recuerdo, entonces, para Luis Pentrelli, que, como bien decías, ¿no? Jugalo Pentrelli, bueno, quedó para la historia el... Toco y me voy. El jugalo volante, ¿no? Exactamente. Como el ex mediocampista de Lanús, pero el toco y me voy quedó para siempre.